Vamos a hablar ahora sobre las facultades del Poder Ejecutivo en materia económica. Ya vimos anteriormente las facultades del Poder Legislativo en esta materia. Ahora vamos a ver el otro poder, cuáles son sus facultades. En numerosas ocasiones nos hemos preguntado cuál es o de dónde surge esta atribución que tiene el presidente de la República y en términos generales el Poder Ejecutivo de influir o de establecer, por ejemplo, el precio de la gasolina o el precio de las tortillas, el caso también de los intereses bancarios, etcétera. Hay numerosas actividades que forman parte de nuestra actividad económica cotidiana en las cuales el Poder Ejecutivo tiene cierta influencia. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los artículos constitucionales que le otorgan esta facultad para poder regular prácticamente todos los aspectos de la vida económica de la sociedad. Sabemos que nuestra Constitución tiene su antecedente, tiene su origen en 1917. Sin embargo, en este momento histórico, el constituyente, cuando genera los artículos relacionados a la actividad o a las facultades del Poder Ejecutivo, no tenía todavía la visión completa de la forma en la cual iba a estar o iba a evolucionar la economía nacional. Entonces, no podía haber previsto el desarrollo extraordinario que tenían todas las actividades económicas y la necesidad que iba a tener el Estado de que el Poder Ejecutivo interviniera a través de algunas atribuciones para poder regular, digamos, estas actividades o los precios de algunos productos. Así tenemos entonces que en ese momento la Constitución le va a otorgar al presidente, al Poder Ejecutivo de manera específica, funciones de carácter económico. Ya, como sabemos, el presidente, el Poder Ejecutivo tiene las funciones de ejecutar. Y por otra parte tenemos que el Congreso tiene las funciones de crear leyes. Entonces, todas estas leyes que genere y que cree el Congreso de la Unión van a tener van a ser ejecutadas a través precisamente del Poder Ejecutivo. Así como el Congreso tiene la facultad para expedir leyes reglamentarias sobre instituciones bancarias, sobre seguros, sobre el comercio, algunas leyes sobre la producción, sobre actividades estratégicas en materia económica, incluso sobre los ingresos y los egresos. De esta manera, el Poder Ejecutivo también va a tener facultades o atribuciones para poder cumplir con todas estas, hacer que se cumplan todas estas normas. Y esto en función, obviamente, de las exigencias que impone la actualidad económica en el mundo, ¿no? Tenemos que recordar que vivimos en un mundo globalizado en el cual formamos parte de él y nuestras actividades económicas están integradas en este ámbito internacional. Entonces, todas estas atribuciones van a estar fundamentadas precisamente en la Constitución. Es en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde vamos a encontrar precisamente el fundamento de las facultades económicas del Poder Ejecutivo. Cabe mencionar que a lo largo de las fracciones de este artículo se van a contener algunas de las actividades o de las atribuciones que tiene este poder en materia económica. Sin embargo, no todas están contenidas en este artículo. Hay algunas que se encuentran dispersas en otros artículos de la misma Constitución. Veamos entonces cuál es el contenido económico de las facultades o mejor dicho, las facultades con contenido económico que señala el artículo 89 constitucional. En primer lugar tenemos el promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Como vemos, tiene
atribución de ejecutar, llevar a cabo todas estas normas que el Congreso de la Unión expida en materia económica. También establece que tiene la función de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En esta materia sabemos que hay tratados internacionales que tienen como fin, objeto, otros aspectos como por ejemplo el medio ambiente o los derechos humanos. Sin embargo, bastantes de los tratados de los cuales México forma parte a nivel internacional, su contenido es de naturaleza económica. Entonces, gracias a estos tratados es que el Poder Ejecutivo va a tener esta facultad de dirigir la política exterior de nuestra nación en materia económica. También tenemos que esta dirección que va a llevar a cabo el Poder Ejecutivo va a ser en función de algunos principios de naturaleza internacional que son observados por nuestro país y entre ellos encontramos en primer lugar la autodeterminación de los pueblos. Luego tenemos el principio de no intervención y de la solución pacífica de las controversias. También tenemos la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Tenemos también la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad de las naciones. Así es como, gracias a estos principios, aunados a las atribuciones señaladas en la Constitución, es que el Poder Ejecutivo va a tener la dirección de nuestra política exterior. También, obviamente, en todo lo que se relaciona con la materia económica. También tenemos que otra de sus atribuciones consiste en habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. Sabemos que, sobre todo en lo que se relaciona con comercio exterior, vamos a tener la existencia precisamente de estas aduanas en donde se va a llevar a cabo el ingreso o el egreso de mercancías. Y estas mercancías precisamente son parte de lo que sería la actividad económica del país. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene esta atribución, establecer cómo es que van a funcionar, dónde se van a establecer y en términos generales cuál va a ser su funcionamiento de estas aduanas y tanto marítimas como fronterizas. Bien, ahora veamos cuáles son las atribuciones que están contenidas en otros artículos. En primer lugar, vamos a ver en el ámbito federal que tenemos la intervención del Poder Ejecutivo que señala o que está facultada a través del artículo 25 constitucional. Como vimos anteriormente cuando hablamos de del capítulo económico de la Constitución, en el artículo 25 se establece la Rectoría del Estado en función del desarrollo nacional. Entonces, aquí va a estar señalada también la intervención del sector público, social y privado. Recordemos que son los tres sectores que van a colaborar para llevar a cabo y desarrollar las actividades económicas del Estado. Y va a corresponder de manera más exclusiva al sector público el desarrollo de las áreas estratégicas. Recordemos que estas áreas estratégicas están señaladas en el artículo 28 constitucional y esto es trascendente en virtud de que va a regular la relación o mejor dicho la intervención del Poder Ejecutivo Federal en diversos sectores económicos según la actividad de la que se trate.
También vimos anteriormente, en el mismo capítulo económico al estudiar el capítulo económico de la Constitución, que en el artículo 26 señala la obligación del Estado de organizar la planeación democrática del desarrollo nacional. Y esto lo tiene que hacer a través de la elaboración de ciertos planes y programas de desarrollo. Estos se van a realizar tanto a nivel federal, estatal y municipal. Todos estos, obviamente, apegados al contenido de los programas de desarrollo a nivel nacional. Ahora, la importancia de estos planes es que van a definir la política que se va a seguir durante todo el periodo sexenal y, en consecuencia, son la directriz que va a permitir o bajo la cual se va a encuadrar la actividad de la administración pública. También vimos en el estudio de este capítulo, en lo que se relaciona al artículo 27, que en este artículo se contienen la mayor cantidad de disposiciones de naturaleza económica, pues en él señala algunas modalidades o características y restricciones del derecho de propiedad. Entonces, en este caso, la facultad del Ejecutivo Federal va a estar, digamos, apegada o tiene que estar apegada y respetar lo que establece precisamente este artículo en relación a la expropiación. Recordemos que la expropiación está facultada, es una facultad otorgada al Poder Ejecutivo para realizarla siempre y cuando existan dos condiciones previas. La primera es que exista una necesidad social que sea superior, obviamente, a la necesidad o al interés particular de la propiedad privada. Y la otra que se lleve a cabo mediante una indemnización, es decir, mediante el pago debido del precio del objeto que se está expropiando, del bien inmueble que se está expropiando. Bien, también tenemos dentro de las facultades contenidas en la Constitución lo que se relaciona o lo que se deriva del artículo 28 constitucional. Recordemos que en este artículo se establece la prohibición de monopolios, de prácticas monopólicas, de estancos, de exenciones de impuestos, entre otras cuestiones. Estas atribuciones en materia económica del Poder Ejecutivo Federal van a tener su fundamento en o se van a aplicar a través de diversas leyes reglamentarias de este artículo, las cuales obviamente por naturaleza van a ser de carácter federal. En este caso, la principal sería la Ley Federal de Competencia Económica, a través de la cual se va a establecer las normas, lineamientos para llevar a cabo una actividad económica en la cual queden excluidos los monopolios, los estancos y las exenciones de impuestos. Por otra parte, tenemos que en el artículo 31 constitucional se va a señalar la obligación que tenemos todos los mexicanos de contribuir al gasto público. Este es el fundamento jurídico de los impuestos, de nuestras contribuciones. Y estas contribuciones se tienen que llevar a cabo de manera proporcional y equitativa. Es decir, se van a determinar en función de los ingresos. Y obviamente son disposiciones que están establecidas mediante la ley. En este caso, la intervención del Ejecutivo se va a dar en cuanto al ejercicio del gasto público, porque a él es el que le va a corresponder hacer uso precisamente de esos recursos que recaudó el Estado con fundamento en la ley a través de nuestros impuestos para poder llevar a cabo su función. Es decir, en términos generales estamos hablando de la aplicación del gasto público. Por otra parte, tenemos que en el artículo 131 se establece que el Ejecutivo tendrá la facultad y podrá estar facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir
las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso de la Unión. Es decir, puede establecer, y no solamente establecer, sino incrementar o suprimir los impuestos o tarifas que se tengan que pagar a través o para llevar a cabo estas actividades de exportación e importación. También tendrá facultad para prohibir importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos. También algunos artículos que considere necesario, y esto será cuando lo considere necesario, con la finalidad de regular el comercio exterior. Recordemos que el impacto que tiene las importaciones y las exportaciones dentro de la economía nacional es determinante para establecer una economía equilibrada. Entonces, hay una influencia directa sobre la estabilidad de la economía nacional y de la producción, y por ende de la producción nacional. Entonces, en este aspecto también es atribución del Poder Ejecutivo establecer estas limitaciones para el comercio interior y exterior. Bien, ahora veamos en el ámbito local cuáles son sus atribuciones. Por ámbito local tenemos que, y para fines obviamente de orden práctico, nos vamos a referir a los 31 estados de la República y al Distrito Federal, independientemente de que estas organizaciones o organizaciones de orden o de naturaleza poliadministrativa carecen de uno de los elementos esenciales para ser considerados estados. Independientemente de eso, vamos a referirnos a ellos como estados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto se hace para evitar algún tipo de confusión y al referirnos a ellos como entidades federativas o gobiernos locales. Tenemos entonces que en el artículo 124 de nuestra Constitución dice a la letra que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución al ámbito federal se van a entender reservadas para los estados. Entonces, en función de esto, tenemos que vamos a tener ciertas cuestiones que van a ser de naturaleza o que van a corresponder a los estados. Por lo tanto, cuando la Constitución de manera clara no establece algo a favor de la federación, vamos a entender que estamos ante una facultad que puede ser ejercida por el gobierno local. A este principio jurídico se le conoce como competencia residual. Este principio es de orden general y también se aplica en materia de derecho económico, es decir, las facultades que no tiene expresamente asignadas el gobierno federal en esta materia van a ser competencia de los gobiernos locales. Independientemente de los principios políticos que señala el artículo 40 de la Constitución sobre la composición y organización del Estado mexicano, el gobierno federal ha concentrado la mayor parte de las facultades económicas, y sobre todo lo relacionado con la rectoría económica, y por eso también son son en términos generales las actividades económicas de mayor trascendencia, son las más importantes. Es por ello que los gobiernos de las entidades federativas dependen en lo económico del gobierno federal, ya que carecen de instrumentos de conducción y sobre todo para autogenerar recursos que
permitan llevar a cabo sus propios planes de desarrollo. Entonces, es por eso que se requiere el apoyo del ámbito federal para que ellos puedan cumplir con sus metas y objetivos de desarrollo. Entonces tenemos que en este caso en particular nos vamos a referir de manera específica a los 31 gobernadores de las entidades federativas, así como al jefe del gobierno del Distrito Federal, en virtud de que sus facultades prácticamente son las mismas, sobre todo las que se refieren en los temas vinculados con la conducción económica de sus respectivas entidades. Dentro de estas atribuciones que ya caen en el ámbito local, les va a corresponder cumplir y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión en la esfera de su competencia. Me refiero específicamente a lo que sería en la esfera local. Les va a corresponder también promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida el poder legislativo local. También presentar iniciativas de leyes o decretos ante el Congreso local. Ejecutar el presupuesto de egresos de la entidad federativa. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ejecutar nos estamos refiriendo a aplicar el presupuesto de egresos. También les va a corresponder presentar la cuenta pública de la entidad federativa. Y finalmente vamos a hablar del ámbito municipal. En este caso tenemos que los municipios van a estar limitados sobre todo a la prestación de servicios públicos. También van a poder percibir las contribuciones, esto es, en lo relacionado con los impuestos que recaudan cuando realizan actividades sobre bienes inmuebles. Es posible también que celebren convenios con el Estado para administrar esas contribuciones y de esta manera obviamente obtener mayores ingresos. También tenemos que los municipios van a recibir anualmente recursos por parte de la Federación que se van a determinar por las legislaturas locales. Obviamente al inicio de cada ejercicio se va a llevar a cabo una aprobación previa del presupuesto para el periodo del que estemos hablando. Y de esta manera van a poder obtener los recursos que van a requerir para cumplir con su encomienda. También van a recibir los ingresos por los servicios públicos que prestan, es decir, a ellos les corresponde cobrar de manera directa los servicios públicos, lo que corresponde al cobro, por ejemplo, del agua, de pavimentado, de alcantarillado y otro tipo de servicios y derechos que también presta de manera directa el municipio. Con estos recursos, el municipio va a poder llevar a cabo precisamente, los puede aplicar para poder cumplir con sus funciones. Bien, tenemos entonces con esto terminado el tema. Vamos a ver cuáles son nuestras conclusiones. En primer lugar, tenemos que la organización del Estado, la organización económica del Estado a través del gobierno se va a distribuir entre las facultades que la Constitución le otorga al Poder Legislativo y por otra parte al Poder Ejecutivo. En cuanto al Poder Ejecutivo, sabemos que lo tenemos dividido en 3 niveles, el nivel federal, local y municipal. Es en el gobierno federal en donde se va
quien está en mejores condiciones para decidir el rumbo y las características de las políticas económicas. Esta situación coloca en desventaja a los gobiernos locales y municipales. De igual manera, los poderes legislativos se encuentran disminuidos ante las decisiones de los ejecutivos. Como se observa, las facultades de los ejecutivos locales son muy limitadas, por lo tanto no cuentan con los instrumentos necesarios para participar de forma determinante en las políticas de desarrollo económico, cuya conducción está reservada casi en su totalidad al gobierno federal. En términos generales, como vimos anteriormente, la función de los municipios en materia económica va a estar limitada a la prestación de servicios. Estamos hablando, por ejemplo, el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y disposición de aguas residuales, también lo que se relaciona con el alumbrado público, con los servicios de limpieza, con los servicios de recolección de basura, los mercados también le corresponde al municipio, las centrales de abasto, lo que cobra por los servicios de panteones, el rastro, la, el asfalto, la pavimentación y también lo relacionado finalmente con la seguridad pública. Bien, con esto concluimos el tema.